frecuente, con más prevalencia a nivel mundial. Es decir, que si nosotros nos paramos en la esquina de cualquier plaza y tomamos la presión arterial, un 30% de ellos, de los pacientes que pasen, van a tener presión elevada. Ahora, ¿cuál es el mayor inconveniente que está ocurriendo? Es que si ese grupo poblacional uno lo divide en pacientes que no saben que tienen hipertensión. Les diré que un cuarto de esos pacientes, por no decir un poco más, no saben que tienen hipertensión arterial. Ahora bien, si seguimos estudiando ese grupo poblacional, un cuarto, es decir, un 20% aproximadamente, sabe que tiene hipertensión arterial y no se trata, es decir, que ha tenido valores de presión elevada y no se trata. Y también tenemos que un cuarto de la población, en realidad de esa población hipertensa, no se trata, es decir, perdón, sabe que tiene hipertensión, se trata, pero en forma insuficiente, y un solo cuarto se trata, sabe que tiene, se trata y la tiene controlada. Lo cual es un tema bastante complicado porque la hipertensión arterial crea morbimortalidad, es decir, en altos niveles, y lo que genera es que los pacientes tengan mayor causas, es decir, o mayor morbilidad y mayor mortalidad a mediano o largo plazo. Tanto ya sea por el daño en los tres órganos blancos que ya conocemos, que son cerebro, corazón y riñón. Ahora, ¿se puede llegar a controlar la hipertensión? Sí. Inicialmente hay un gran presidente de Estados Unidos que fue en la Segunda Guerra Mundial, que el presidente los presidentes de Estados Unidos fueron los que manejaron digamos así, la Segunda Guerra Mundial junto con los presidentes de Europa, como fue, bueno, Stalin y como fue, en este caso, el primer ministro de Inglaterra, que ellos manejaron en sí la guerra contra digamos, el autoritarismo nazi. Roosevelt, que fue el presidente de Estados Unidos, muere durante la guerra, durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Y de qué muere? De un accidente cerebrovascular. Roosevelt era hipertenso y en 1940 había muy poca medicación para el tratamiento. Bien, hoy vamos a hablar de la cantidad de fármacos que tenemos disponibles y fundamentalmente de los efectos adversos y cómo, yo les decía a ustedes, poder manejar un fármaco va a permitir lograr un tratamiento adecuado de la misma. ¿Mm? Y vamos a prevenir todos los daños que la hipertensión arterial genera sobre los órganos blancos y sobre la persona en sí. Bueno, ahí lo están viendo. Sí, profe. Sí, muy bien. Como les decía yo, haciendo esta introducción respecto a la presión arterial sobre lo que nosotros llamamos la prevalencia de hipertensión, hay que recordar que es muy poco frecuente en los niños, pero por arriba de los 60 años, 2 de cada 3 pacientes van a tener hipertensión arterial. ¿Esto es un inconveniente? Sí, es un inconveniente importante por los daños que genera la hipertensión. Lógico que podemos, con el tratamiento, evitarlo. Tal es así que los tratamientos, en realidad, de la hipertensión arterial tienen la característica de ser crónicos, de ser permanentes y de poder, digamos así, de ese modo, controlar la presión y reducir la mortalidad. Si ustedes recuerdan, los valores de tensión arterial se clasifican en normal, normal alta, grado 1, grado 2 y grado 3, y hay ciertos, digamos así, con sociedades como el Joint National Committee de Estados Unidos o la Sociedad Europea de Hipertensión que estipulan la probabilidad de riesgo. 140-90 es el valor máximo normal, pero establecido por convención, donde se ha visto que a partir de ahí la morbimortalidad sube en forma importante. Bueno, acá estamos mencionando los principales fármacos antihipertensivos, fíjense, de acción central, bloqueantes beta, vasodilatadores como inhibidores de la enzima convertidora, antagonistas de la angiotensina, antagonistas del calcio, bloqueantes alfa 1, activación de los de activación de canales de potasio.
que esto no le vamos a dar mucha importancia, los formadores de óxido nítrico y algunos diuréticos en la hipertensión. Los diuréticos los incluimos a veces en otra charla, pero sobre todo en la insuficiencia cardíaca, pero en esta vamos a referirnos a los primeros. Bien. Y acá viene algo muy importante que ustedes tienen que recordar, ¿sí? Recuerdan que la presión arterial depende del volumen minuto cardíaco y de la resistencia periférica total. Esto es muy bueno y es importante para que uno lo tome en cuenta por lo siguiente. ¿Por qué? Porque vamos a variar ya sea el volumen minuto o la resistencia periférica para lograr el efecto que queremos obtener. Es decir, recuerden que el volumen sistólico depende de la poscarga, depende de la precarga del llenado y depende de la contractilidad ventricular. Y el volumen minuto, aparte que corresponde de multiplicar el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, el volumen minuto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca. Fíjense que yo voy a poder alterar tanto la poscarga o la contractilidad o afectar la frecuencia cardíaca. Ya lo vamos a ir viendo para que ustedes se ubiquen. En la otra rama de la presión arterial tengo la resistencia periférica total. Y la viscosidad sanguínea tiene que ver con eso, pero tiene que ver mucho la vasoconstricción. Recordemos, y esto es importante, si ustedes se acuerdan de la resistencia periférica total, recuerden que dependía del radio a la cuarta, ¿sí? Depende de la resistencia depende de la longitud del vaso, de la viscosidad, de una constante que es pi, y depende de, digámoslo así, del radio. El radio varía, lógicamente, en un vaso y yo puedo hacerlo variar con la medicación porque pensemos que es un conducto que tiene células musculares y que yo puedo producir relajación de esas células. Pero eso es muy importante en el manejo de la presión arterial. Sí, es muy importante porque cambios mínimos en el radio van a generar muchísima reducción en la resistencia. ¿Por qué? Porque el radio en esa fórmula está manejada como radio a la cuarta, es decir, elevado a la cuarta potencia. Entonces, si es así, cambios en el radio van a generar reducción de la resistencia periférica y por ende esta vasoconstricción va a disminuir y vamos a disminuir la presión arterial. Esto es importante para que lo recuerden porque es donde vamos a trabajar con los distintos medicamentos. Bien, empecemos con lo de acción central. Los fármacos de acción central son fundamentalmente dos. Y ustedes me dirán, dos. Sí, uno es muy importante porque es la alfa-metildopa. Si alguno ha tenido algún familiar o algún caso que hayan tenido presión elevada durante el embarazo, la metildopa es el fármaco de elección. Es decir, ustedes me dirán, ¿cómo el fármaco de elección? Sí, es el que se utiliza, ¿sí?, en la embarazada. Y se ha visto que no tiene daño sobre el feto ni sobre la embarazada y es lo que se suele usar inicialmente en el tratamiento de la hipertensión inducida por el embarazo. En la hipertensión inducida por el embarazo, la presión arterial provoca preeclampsia y en los casos graves de eclampsia con pérdida del embarazo, es decir, muerte del feto muchas veces y muerte de la madre, lo cual el tratamiento de la hipertensión en realidad es una enfermedad muy complicada en el embarazo y es muy importante tenerla en cuenta, sobre todo para poder utilizar fármacos que no den alteraciones como algunos otros medicamentos sobre el feto. Fíjense, ingresa como profármaco, está indicado en el embarazo por su seguridad y generalmente se empieza con 250 miligramos cada 12 horas y se puede llegar hasta 500 miligramos cada 6 horas. Estimula los receptores alfa-adrenérgicos centrales mediante un metabolismo, la alfa-metilnorepinefrina. Inhibe la corriente neuronal adrenérgica disminuyendo la emisión de señales adrenérgicas. Es decir, que lo que vas a hacer es, si ustedes recuerdan el simpático, voy a disminuir las señales adrenérgicas. Entonces, ¿con ello qué voy a generar? Disminución de la frecuencia, disminución de la contractilidad
y disminución de la resistencia periférica. Las concentraciones se logran a 2 horas y se elimina por orina, pero tiene efectos adversos. Fíjense, los efectos adversos de la metildopa están marcados por la sedación, por el efecto central, la bradicardia que yo les mencionaba, y se puede asociar a veces a anemia hemolítica. Bien, esto es la alfa-metildopa y el mecanismo. Fíjense, esta es una terminal nerviosa. Acá tenemos otros medicamentos como los IMAO, la metil, noradrenalina y todo, pero no vamos a entrar sobre esto. Pero fíjense que la alfa-metildopa lo que hace es transformarse en metildopa. Esto es un profármaco, la metilnoradrenalina, y eso actúa inhibiendo, digamos así, todo el efecto noradrenérgico y por ende disminuyendo la presión arterial al generar una disminución de la resistencia vascular periférica y la disminución del gasto cardíaco y de la frecuencia. Recuerden que es un profármaco y se transforma en metilnoradrenalina, que va a actuar produciendo el efecto contrario. ¿Esto es importante tener en cuenta? Sí, porque es un medicamento que muchas veces requiere un tiempo de acción, no es extremadamente rápido, pero lo está haciendo a través de la neurona, es decir, no actúa sobre el vaso. Bien. Acá tenemos el otro antihipertensivo de acción central. El otro era, como dijimos, actuaba sobre el receptor alfa-1, en cambio la clonidina es un agonista adrenérgico alfa-2. Si ustedes recuerdan los receptores en la neurona, se van a acordar, esto disminuye la corriente simpática de salida del sistema nervioso. Esto es muy importante, que actuaría similar al anterior. Es decir, ¿qué sería similar? Y tiene un efecto central, disminuye los niveles de noradrenalina y de adrenalina periféricos, lo cual hace que baje la presión arterial por actuar sobre el gasto cardíaco y la resistencia periférica. Ahora bien, si yo manejo esto, tengo que tener en cuenta que este paciente va a producir sedación, xerostomía, es decir, ojos secos y boca seca, depresión por el efecto, digamos, opuesto adrenérgico, y tiene una característica especial que también la tiene la alfa-metildopa, que produce, cuando yo retiro el medicamento, si no hago reducción de dosis, un rebote hipertensivo. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque algunos pacientes lo vienen tomando. Y el paciente se queja de boca seca y sedación o depresión, y yo tendría que sacarlo. ¿Cuál es el inconveniente que tiene? Que si lo saco abruptamente, me va a dar una crisis hipertensiva. Fíjense, vamos a ampliar un poquito acá. Esto es cómo está actuando, ¿sí? Fíjense qué es lo que hace. Si yo tengo alfa-metildopa, va a actuar acá produciendo la metilnoradrenalina, que la alfa-metildopa actuaría acá, pero la clonidina va a actuar, recuerdan que teníamos un receptor alfa-1, que es postsináptico, y un receptor alfa-2, que es presináptico. Esta norepinefrina que liberan normalmente las vesículas sinápticas se van a unir al receptor alfa-1 produciendo el efecto. Pero al unirse la norepinefrina al receptor alfa-2, lo que hace es un feedback negativo en la liberación de norepinefrina. Entonces, acá es donde yo actúo con la clonidina. Yo voy a actuar sobre el receptor alfa-2 presináptico y voy a generar un efecto negativo con reducción de la norepinefrina. ¿Esto es importante? Sí, es muy importante, porque si yo dejo de estimular este receptor, la liberación posterior va a ser tan grande que me va a dar el rebote hipertensivo. A eso me refería yo con tener muy en cuenta este dato cuando uno va a retirar el medicamento. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Estamos medio recién almorzados, digo yo. Pero bueno, vamos a otro grupo. Entonces, los primeros serían los de acción central, como yo les dije, antihipertensivos. Y fíjense que la acción va a estar mediada por la acción sobre el sistema simpático, que ya sabemos. Entonces, yo lo que voy a hacer
es disminuir la liberación de noradrenalina en la terminal sináptica, y lo que voy a hacer es reducir el efecto sobre el corazón, tanto en la frecuencia cardíaca, la contractilidad y la resistencia periférica. Ahora bien, uno de los grandes grupos de medicamentos y que usamos muchísimo los cardiólogos y que, bueno, está bueno utilizarlo a todo nivel, son los beta bloqueantes. Lo que está esquematizado acá, fíjense, es una membrana y es una célula muscular. ¿Qué vemos? Que yo puedo, el agonista alfa-adrenérgico actúa sobre el receptor beta, el agonista alfa-adrenérgico, y produce, vía de la proteína quinasa, aumento del metabolismo, la lipólisis y todo lo demás, que va a actuar positivamente sobre el canal, sobre una adelinato ciclasa, como dice acá, y va a aumentar la liberación de calcio, va a aumentar el ingreso de calcio, y ese ingreso de calcio va a liberar más calcio del retículo sarcoplásmico, y por ende la mayor concentración de calcio en el retículo sarcoplásmico va a hacer que mejore la contracción, aumenta la velocidad de contracción, aumenta la fuerza máxima y tiene el efecto lucitrópico de aumentar la velocidad de relajación, que estas son las curvas de contracción. Pero fíjense, esto que lo hace a través de la acción de la actina-miosina, todo está generado por el efecto sobre el receptor beta que van a generar los impulsos adrenérgicos. Yo podía bloquear recién la liberación de noradrenalina a nivel central, pero yo puedo, en esta cadena, puedo bloquear directamente el lugar de acción, que es lo que hace el beta bloqueante. Entonces, ¿dónde va a actuar? Y el beta bloqueante va a actuar preferentemente, digámoslo así, en el manejo de la demanda y el aporte de oxígeno miocárdico, y lo que va a hacer, aunque esto también nos va a servir para el estudio de cardiopatía isquémica, es sobre todo, a nivel cardíaco va a aumentar la perfusión en diástole, pero va a disminuir la frecuencia cardíaca. Lo que va a hacer es, va a disminuir la postcarga, pero no tanto por la disminución de la postcarga, va a estar manejada por la presión arterial, pero va a disminuir la tensión parietal por el tema de que lo que genera, digamos así, es disminución de la contractilidad miocárdica. Es decir, al bloquear el receptor y disminuir la entrada de calcio, lo que voy a hacer es hacer que el miocardio tenga menos fuerza de contracción y por lo tanto reduzca, digámoslo así, el volumen sistólico. Y si a eso se suma que también hago reducción de la frecuencia cardíaca, realmente estaría logrando un efecto de reducción de la presión arterial por reducción del volumen minuto. Ahora, pregunta mía, pregunta importante. ¿Ustedes qué piensan sobre los vasos? ¿Producen vasodilatación o vasorelajación? Vasodilatación. No, en realidad no. Recuerden que si yo tengo dos receptores a nivel central, tengo a nivel cardíaco los receptores beta 1 y a nivel periférico tengo los receptores beta 2. A nivel pulmonar los beta 2 van a generar, digámoslo así, broncoconstricción. Y a nivel periférico el receptor beta va a aumentar la resistencia. Pero Profe, le hago una consulta, broncoconstricción, dijo de los beta 2. sí, y si yo es decir, si yo bloqueo el receptor con el beta, Claro. bloqueante, yo el beta bloqueante lo que voy a hacer es bloquear el receptor beta 2, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el beta 2? Y lo que va a hacer el receptor al bloquearlo, me va a generar broncoconstricción a nivel pulmonar. Y al bloquear el receptor beta 2 periférico, también lo que va a hacer es tender a que la arteria aumente la resistencia periférica. Pero en la balanza entre la reducción de la frecuencia y la reducción del volumen sistólico, en la balanza gana hacia disminuir la presión arterial. Tal es así que esto se ha intentado cambiar, ya vamos a ver, los primeros beta bloqueantes eran enteramente de acción beta,
pero después se han incorporado beta bloqueantes con acción bloqueante alfa, que ya lo vamos a ver, que es, acuérdense que los receptores alfa, al bloquearlos a nivel periférico, generan vasodilatación. Y también se han utilizado beta bloqueantes que tienen capacidad de producir vasodilatación y, digamos así, y reducción de la presión arterial por vasodilatación también asociada a liberación de óxido nítrico, entre otros. Esos son los últimos beta bloqueantes. Los primeros inicialmente generaban un aumento de la resistencia. Por eso les decía, aumentan la frecuencia, aumentan la perfección en diástole, que esto ya lo vamos a ver más fino sobre el tema del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Profe, una pregunta, y con respecto a los capilares sanguíneos del pulmón, ¿los va a contraer también? En teoría los capilares, recuerden que la irrigación pulmonar, los capilares tienen que ver más que todo, digamos así, tengo dos tipos de irrigación a nivel pulmonar. Una que es la propia del pulmón, que son las arteriolas de los bronquiolos terminales, que son mínimas y son poco significativas, y después está toda la irrigación que depende de la que va a ser el intercambio gaseoso relacionado en la ventilación-perfusión. Lo que tiene fundamentalmente es que si los primeros beta bloqueantes generaban un aumento de la resistencia, pero no los voy a bloquear como para reducir francamente la irrigación. Tengo que tenerlo en cuenta esto por lo siguiente. A lo mejor ustedes han visto. Yo tengo, por ejemplo, si yo tengo una persona normal, 30 años, y le voy a dar un beta bloqueante, a lo mejor lo que voy a generar no es alteraciones en la irrigación. Pero si yo tengo un paciente, les voy a dar un ejemplo más típico de alteraciones en la irrigación. Si yo tengo un paciente EPOC severo, con gran daño de las arterias, digamos, de las piernas, que el paciente tiene aterosclerosis difusa de las piernas y tiene muy mala irrigación, si yo le doy un beta bloqueante de acción, digamos así, enteramente beta bloqueante, lo que va a tener que el paciente es empeoramiento de la irrigación de sus piernas y una claudicación al hacer ejercicio. Es decir, que el paciente cuando haga ejercicio, lo que va a generar es muchísimo dolor de las piernas. Entonces, ¿hace eso? Sí. Lo que tiene que los beta bloqueantes de acción más específica, que ya vamos a ver ahora, tengo la posibilidad de bloquear el receptor alfa, con lo cual es mucho más sensible, digamos, y más fácil de usar. ¿Por qué? Porque no voy a tener tantos efectos adversos. Pensemos que no es que voy a afectar demasiado la irrigación pulmonar, pero sí a nivel pulmonar, que es una contraindicación de los beta bloqueantes, es que si yo tengo un asmático o un EPOC, voy a empeorar el cuadro bronquial desde el punto de vista de la ventilación y voy a generar broncoconstricción. Entonces, es el dato más importante a nivel pulmonar. A nivel periférico, aumentan la resistencia, pero, por ejemplo, no se ve cambios importantes a nivel de la irrigación pulmonar, pero sí a nivel periférico. Bien, en esta diapositiva, los beta bloqueantes los dividimos de acuerdo a la cardioselectividad, a la actividad simpático-mimética intrínseca. Esta es una actividad que se logró en algunos beta bloqueantes, que es como un efecto agonista sobre el receptor adrenérgico, es decir, bloqueo el receptor beta, pero con cierto efecto simpático mimético. Pero estos, ya lo vamos a ver, casi no se usan, y sí surgieron, sobre todo en 1994, cuando aparecieron los primeros bloqueantes con actividad alfa, por ejemplo, como el carvedilol, surgieron estos medicamentos que vinieron a favorecer sobre todo el tratamiento de la hipertensión y de la insuficiencia cardíaca. Fíjense, este es un resumen de casi todos los beta bloqueantes. Yo les voy a mencionar los más utilizados, ¿sí? Es decir, son cardioselectivos, significa que van a actuar más sobre el corazón que sobre el tejido, es decir, sobre el resto de los tejidos. Y no selectivos, es decir, que actúan sobre todos los receptores, y algunos con bloqueo de la actividad, es decir, con el bloqueo del receptor alfa también. De estos, por ejemplo, ustedes a lo mejor han escuchado, propanolol lo solemos usar mucho para, sobre todo, asociarlo a problemas tiroideos. La hormona tiroidea genera taquicardia y el propanolol disminuye ese efecto.
El timolol, a lo mejor lo han sentido y lo han escuchado, se usa en las gotitas para los ojos, ¿sí? Para el tratamiento, ¿sí? De la hipertensión ocular. El sotalol, ¿sí? Es un betabloqueante que utilizamos para tratar arritmias, ¿sí? De estos, fíjense, de estos 5, estos 3 son los más utilizados. De los no selectivos con actividad simpático intrínseca, estos casi no se utilizan. El que más se utiliza en oftalmología por ahora es cartiolol, pero los demás casi no se utilizan. Los selectivos, el atenolol es sumamente famoso, el metoprolol, hoy uno de los que más se utiliza es bisoprolol, y el esmolol se utilizó mucho tiempo porque el esmolol tenía la característica de poder usarlo endovenoso, de acción ultra rápida y de efecto ultra corto. Entonces uno podía usarlo en, digamos, tratamientos endovenosos. Estos casi no se usan, el cardioselectivo, el acebutolol, inició, pero después dejó de usarse. Y dentro de los con acción alfa, que sí se utilizan, ¿sí? Estarían el labetalol y el carvedilol. Acá falta uno más que se sumó, que es el último que ha aparecido en el mercado, que se llama nebivolol, con, digamos, efecto de sobreóxido nítrico y más cardioselectivo. Pero fíjense, carvedilol y labetalol, que el labetalol es otro de las drogas que se puede usar en el tratamiento de la embarazada, de la hipertensión en la embarazada. Bien, entonces vemos la acción. ¿Recuerdan el receptor? Entonces, si yo bloqueo el receptor, disminuye la entrada de calcio externo y provoco menor liberación, porque eso se llama liberación de calcio inducida por calcio. El calcio externo produce mayor liberación del retículo sarcoplásmico y por ende, al bloquear el receptor, disminuyo el calcio disponible, disminuyo la frecuencia cardíaca, el efecto lucitrópico, disminuye la contractilidad, disminuye el volumen sistólico. Entonces, fíjense, disminuir el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca disminuyen el gasto cardíaco, disminuyo la contractilidad porque no entra tanto calcio, no se libera tampoco tanto calcio del retículo sarcoplásmico, disminuyo la velocidad de elevación de presión intraventricular, que es diferencia de presión sobre tiempo. Esto se refiere a la velocidad, sería el efecto, digamos, inotrópico. ¿Recuerdan las características del corazón? El efecto inotrópico se ve reducido por los betabloqueantes. Ustedes me dirán, ¿es favorable? Sí, es muy favorable dependiendo de lo que yo quiero hacer. Por eso yo digo, cuando yo tengo un problema médico, tengo que saber perfectamente dónde está el problema para utilizar el medicamento adecuado. Fíjense que disminuye la secreción de renina por bloqueo del receptor beta 2, lo cual también favorece el tema de hipertensión. Producen una cierta disminución de la liberación de noradrenalina y a nivel del bloqueo beta central reducen la descarga simpática. No es como la clonidina y la alfa-metildopa, que es un efecto más marcado. De todos modos, lo que se ve en los beta bloqueantes es, fíjense, en algunos casos se ve depresión, que es más o menos similar a lo que hablábamos en clonidina. Y en otros casos se ve migraña. ¿Sí? Ustedes me dirán, sí, porque en algunos casos también se asocia cefalea intensa con el beta bloqueante. Y por último, como dice acá, disminución de la velocidad de despolarización del nódulo sinusal por el efecto cronotrópico, es decir, disminuye el cronotropismo, lo cual determina bradicardia. Entonces, si volvemos a la primera diapositiva, lo que yo estoy teniendo es una disminución del volumen minuto cardíaco, tanto por disminución del volumen sistólico asociado a esto, y una disminución de la frecuencia cardíaca asociado a esto. Entonces, fíjense que yo lo que genero es, en realidad, una disminución de la presión arterial por disminución del volumen minuto. Acá vienen los efectos adversos. Y disminución de los mecanismos compensadores en caso de hipoglucemia. Recuerdan que cuando yo tengo un paciente que utiliza insulina y hago una hipoglucemia, se producen todos los mecanismos compensadores, que es liberación de noradrenalina y adrenalina, lo cual va a generar mayor liberación, digamos, de glucosa por parte del hígado por el efecto de la adrenalina. Y también voy a tener taquicardia y sudoración. En este caso, hay que tener mucho cuidado,
Porque los pacientes con diabetes van a tener este inconveniente de que cuando hagan hipoglucemia no se van a dar cuenta. Entonces, hay que tener cuidado con esto. El broncoespasmo que hablamos, y crisis hipertensivas en el feocromocitoma. ¿Esto por qué se debe? Porque yo bloqueo el receptor beta, pero libero es decir, no bloqueo el receptor alfa. Entonces, para el uso en la hipertensión en feocromocitoma, yo tendría que, aparte, bloquear el receptor alfa. Y esto se logra con los beta bloqueantes de acción dual, es decir, bloqueo beta-alfa, que es los que le mencionaba yo recién. Carvedilol o la betalol. Y también se ve, si yo utilizo beta bloqueantes, en el caso de la embarazada, retraso en el crecimiento intrauterino fetal, sobre todo con los que no tienen acción alfa-beta, como son, es decir, la betalol, que yo les dije que sí se podía utilizar. Pero, por ejemplo, propanolol, atenolol, bisoprolol, no. El único indicado para el tratamiento de la hipertensa sin generar retraso en el crecimiento intrauterino fetal es la betalol. Entonces, ¿qué provoca? Y un efecto de descenso de la tensión arterial a las pocas horas, ¿sí? El efecto hipotensor a dosis máxima es obtenido también con dosis pequeñas. ¿Esto qué sería? Yo digo que si yo bloqueo el receptor, ustedes piensen en la cantidad de receptores beta que yo puedo tener. Si yo bloqueo el receptor, ¿sí? Bloqueo todos los receptores, ya no tengo más efecto por más que dé más dosis. Es decir, como que si esto fuese, digamos así, una acción directa sobre el receptor, cuando yo logro el efecto máximo, si yo aumento la dosis, no logro más efecto. ¿Se acuerdan cómo se llamaba eso? ¿Qué tipo de cinética es? ¿No recuerdan? ¿Cómo fue la pregunta, profe? Si yo tengo un efecto hipotensor a dosis máxima, similar a dosis pequeñas, es por cuando yo bloqueo todos los receptores. Por más que dé más dosis, no logro más efecto. ¿Qué tipo de cinética es? ¿No era la taxilaxia, profe? ¿Puede ser? Sí, pero eso depende de... ¿Farmacocinética o...? Claro, farmacocinética. Cuando yo logro el efecto máximo y por más que aumente la dosis, no logro más. Cinética orden 0. Muy bien. Eso es lo que le quería decir. Es decir, el beta bloqueante va a lograr el bloqueo de todos los receptores y por más que yo aumente la dosis, no voy a lograr, por ejemplo, más efecto. Les doy un ejemplo. El atenolol es un medicamento que viene en varias dosificaciones, se pueden dar 25, 50, 100 miligramos y la dosis máxima es hasta 400. Cuando yo logro el efecto con 100 miligramos, por más que de 300, no voy a lograr mayor efecto terapéutico. Bien, ¿qué otros efectos? Que esto lo vamos a ver en cardiopatía isquémica y en arritmias, es que disminuye el consumo de oxígeno por disminución de la contractilidad, el miocardio consume oxígeno. Y yo muchas veces, si tengo enfermedad coronaria, quiero que el miocardio no gaste tanto oxígeno o no pida más oxígeno, digámoslo así. Entonces, ¿cómo logro esa disminución del consumo? Con el beta bloqueante. Es decir, ¿qué hace? Disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la contractilidad y disminuye la tensión parietal, con lo cual el beta bloqueante es una droga muy indicada también en el caso de que yo quiera disminuir el consumo de oxígeno. Y como vimos también, disminuye la velocidad de conducción a través del nódulo auriculoventricular. Profe, una pregunta, ¿no estaría Sí. indicado para una persona con insuficiencia cardíaca o sí? Sí, les comento cómo es la historia. Ustedes se van a reír, pero cuando años atrás, digamos, década del 90 y antes, los beta bloqueantes estaban contraindicados. Ustedes miran cómo estaban contraindicados en la insuficiencia cardíaca. Sí, estaban contraindicados por lo siguiente. La idea y en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca ha surgido por distintas etapas. Ustedes miran, por distintas etapas, sí. Lo primero, en las primeras etapas del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, se intentaba reducir el edema y la disnea. Entonces le daban diuréticos. Bien.
En la segunda etapa lo que se intentó, se vio que el corazón estaba debilitado, entonces se le dio medicamentos para tratar de aumentar la fuerza de contracción. Y ahí es donde se utilizó la digoxina, la dobutamina, la dopamina, para mejorar la fuerza de contracción. En esa etapa, que esto viene por la evolución de los años, sobre todo a través de la década previa a la década del 90, utilizar un beta bloqueante que disminuía la contractilidad miocárdica era pecado. Es decir, si ustedes iban a rendir un examen y decían que para la insuficiencia cardíaca ustedes iban a dar un beta bloqueante, les aseguro que los aplazaban. Bien. Después de la década del 90 y principalmente a finales de la década del 80 se empezaron a hacer estudios. ¿Qué se veía? El tratamiento neurohormonal de la insuficiencia cardíaca. ¿A qué se refiere? A modular los efectos de las hormonas. Y entre ellos, modular los efectos de las hormonas significa cambiar los efectos porque la noradrenalina en la insuficiencia cardíaca conserva valores muy elevados y provoca daño miocárdico. Entonces se empezaron a usar beta bloqueantes para el tratamiento de la hipertensión, de la insuficiencia cardíaca. Y en 1994, Parker, si ustedes lo buscan, Milton Parker, hizo un estudio en Estados Unidos que se llamó Australial, y ese estudio Australial demostró reducción de la mortalidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca, lo cual fue genial. Y a partir de ahí se incorporó, ustedes me dirán, ¿y esto se vio con todos los beta bloqueantes? No. Con algunos sí y otros no. Por ejemplo, con carvedilol sí, en 1994, con este estudio que se llamó Australian United States Trial, y después se utilizó en otros estudios con metoprolol y bisoprolol. Y bisoprolol también fue una reducción de la mortalidad muy marcada. Es más, los estudios se llamaron CIBIS-1, CIBIS-2 y CIBIS-3, y esos estudios demostraron realmente excelente sobrevida en los pacientes. Y es lo que llamamos la etapa del tratamiento de la insuficiencia cardíaca por el manejo del neurohormonal. Se empezó a utilizar los beta bloqueantes para reducir el efecto de la noradrenalina y se empezó a utilizar espironolactona y se empezó a utilizar los inhibidores de la enzima convertidora. Que eso, bueno, es parte de otra charla, pero piensen que inicialmente hablar de beta bloqueante en una época donde el tratamiento era aumentar la contractilidad miocárdica era un pecado, hermano, te podían desaprobar en un examen. Pero hoy se utilizan los pacientes con beta bloqueantes en insuficiencia cardíaca. Hoy, ¿dónde estamos? Y estamos entre la neurohormonal y el manejo genético. Lo que queremos es modular las células y los controladores de los genes para mejorar la sobrevida de los pacientes. Muy bien. Vamos con el siguiente droga, ¿sí? El siguiente grupo de drogas que vamos a manejar están los bloqueantes cálcicos, ¿sí? Los bloqueantes cálcicos en realidad fueron descubiertos allá en la década del 60 y lo que se vio es que yo podía, digámoslo así, bloquear la entrada de calcio, ¿sí? ¿Vieron cuando yo bloqueaba el receptor? Beta, perfecto, pero yo puedo bloquear la entrada de calcio. Y estos beta bloqueantes lo que generaban, porque acuérdense que el calcio entra por la despolarización, ese calcio que va a liberar el calcio también disminuye y por lo tanto produce reducción del calcio y esto determina, en cierto modo, si yo bajo los niveles de calcio, que estas células se produzca una relajación. Entonces, interactúan con el canal de tipo L de voltaje dependiente y provocan vasodilatación y reducción de las resistencias vasculares periféricas, ¿sí? Se dividen en dos tipos, las dihidropiridinas y las no dihidropiridinas, ¿sí? Lo cual está bueno. ¿Por qué? Porque tengo dos tipos de medicamentos, las dihidropiridinas, que son a lo mejor muy conocidas por ustedes, muchos la hemos escuchado, así como uno habla del enalapril como un inhibidor de la enzima convertidora, la amlodipina es el más frecuente, la nifedipina y la nicardipina. Por ejemplo, la nifedipina también se puede utilizar en la embarazada.
Y las no dihidropiridínicas que tienen acción más cardíaca es el verapamilo, que ya está totalmente en desuso, y el diltiazem, que es muy utilizado como bloqueante cálcico para acción en cardiopatía isquémica. Entonces, fíjense, las dihidropiridinas tienen mayor efecto dilatador periférico, menores efectos en el automatismo, la conductividad y la contractilidad cardíaca, por lo cual están buenos para tratar solo la hipertensión sin afectar esto a nivel cardíaco. El uso clínico efectivo en todas las edades, y parece que la amlodipina tendría mayor protección contra el accidente vascular cerebral que en la insuficiencia cardíaca. Pero lo que tiene, por ejemplo, la amlodipina es que ya vamos a ver los efectos adversos generados por el efecto sobre el bloqueante cálcico. Entonces, yo acá hemos hecho un ejemplo, el de la homeostasis del calcio. Fíjense qué importante, acá está el agonista beta que hablamos, la salida de calcio intercambiado por la bomba de calcio y el intercambiador sodio-calcio, la entrada a través del canal, el retículo sarcoplásmico, el calcio libre, que interfiere sobre la acción del metabolismo mitocondrial, y acá el calcio libre entra en la contracción y en la relajación en la medida que es sacado e incorporado el retículo sarcoplásmico. Esto es muy importante porque lo que yo voy a hacer es bloquear el canal de calcio. Hoy existe uno de los últimos bloqueantes cálcicos, actúa directamente bloqueando el canal a través de esta zona, no a través de esta, y genera que es más lipofílico, es decir, hidrófugo, más lipofílico, va sobre esta zona y genera un bloqueo con menos efectos adversos, que es la lercanidipina. Pero lo más importante que conozcan es la amlodipina, que tiene muchísimos usos. Entonces, fíjense, efecto de vasodilatación de las arterias periféricas, no son tan eficaces en el ángulo cardíaco cuando hablamos de cardiopatía isquémica, por lo que no tienen tanta acción central. Tiene la absorción es casi completa con primer paso por el hígado, disminuye la tensión arterial al relajar el músculo liso vascular, generan una respuesta, acá tienen el problema, cuando producen hipotensión, generan una respuesta mediada por varios receptores. Entonces generan como una taquicardia refleja y efecto inotrópico, es decir, que pueden aumentar por ahí las arritmias cardíacas por el efecto sobre, digamos, estos varios receptores. Y por el otro lado, tiene un efecto cronotrópico negativo, aunque la amlodipina es mucho menor, y pueden ser eficaces solos. Algunos casos, y si ustedes indagan un poquito en la bibliografía, se pueden combinar con inhibidores de la enzima convertidora, se pueden combinar con, digamos así, con los bloqueantes cálcicos, se pueden combinar con inhibidores de enzima convertidora, con bloqueantes de la angiotensina, para mencionar algunos de los casos. Ya vienen en comprimidos únicos, unidos a diurético, en una sola píldora con 3 drogas en la. Entonces, fíjense, vamos, sin amlodipina, la célula del músculo liso, despolarización, entrada de calcio, contracción, vasoconstricción. Si yo tengo la amlodipina, bloqueo el canal de calcio, como dice acá, los de tipo L de calcio, no se produce la entrada de los iones de calcio, entonces tengo vasodilatación y disminución de la presión arterial. Son drogas seguras, eficaces, no dependen tanto de la ingesta de sodio. En diabéticos demostró ser eficaz como el diurético del YECA en reducción de la enfermedad coronaria. Hay estudios hechos de eso, lo cual es bueno. Monoterapia, sobre todo, fíjense si se asocia también a angina de pecho, fenómeno de Raynaud, y tiene la característica que los efectos adversos se presentan entre el 10 y el 12% de los pacientes y están relacionados con la vasodilatación. Lo más frecuente es edema, y van a haber pacientes que cuando toman amlodipina se les hinchan mucho los pies y no responde a diurético. Este edema es por el efecto vasodilatador de la amlodipina. Puede dar cefalea o calor en la cara. Pero esto es menor en los preparados de liberación lenta, pero de todos modos, cuando se presenta, la única forma de sacar el efecto adverso es retirar el medicamento. Bien, vamos hasta ahí. ¿Más o menos? ¿Van bien? Sí, profe. Muy Sí, bien. profe, todo bien. Perfecto. Bien, ahora vamos a entrar
a un gran tema, que digo yo dentro de los medicamentos para la presión, que son la acción sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto es muy conocido por ustedes, ¿sí? La hipoperfusión libera renina, que actúa sobre el angiotensinógeno transformándolo en angiotensina 1, y la enzima convertidora de la angiotensina, que se ubica preponderantemente a nivel pulmonar, la transforma en angiotensina 2, que va a tener un efecto de vasoconstricción arteriolar, a efectos sobre la secreción de ADH y actividad simpática, y por el otro lado va a generar efectos de la aldosterona, en la aldosterona con reabsorción tubular de sodio y agua, y aumentando la excreción de potasio. Todo esto genera hipertensión. Y para esto hay distintos medicamentos, alisquiren a nivel de la renina, los inhibidores de la enzima convertidora, los ARA2, bloqueo de los receptores de la angiotensina, y por último, los diuréticos que van a actuar sobre todo el antagonismo de la aldosterona y el bloqueo de los canales de sodio. Fíjense que vamos a actuar en cada plano con las distintas drogas. Y acá viene una de las cosas más importantes, es que los inhibidores de la enzima convertidora van a actuar sobre, es decir, generando una inhibición de la enzima convertidora y por ende no formándose angiotensina 2. Lo cual, fíjense, esto es lo que hace la angiotensina positivamente. Nosotros vamos a hacer lo contrario. Inhibir la actividad simpática, disminuir la reabsorción de sodio y cloro, va a disminuir la retención de agua, va a actuar a nivel de la corteza de la glándula suprarrenal, en el córtex, y si yo bloqueo la enzima convertidora, no se va a producir liberación de aldosterona. Voy a generar vasodilatación arteriolar, y voy a disminuir, digamos así, la secreción de hormona antidiurética. Fíjense todos los efectos que genera la aldosterona es todo esto más retención de sal y agua, lo cual incrementa el volumen circulante y eso lleva, lógicamente, a un efecto sobre hipertensión. Este es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ya conocemos, y aquí es donde actúan los inhibidores de la enzima. Bien. ¿Qué características tienen? Tienen muy buena potencia, producen inhibición de la enzima convertidora de angiotensina de manera primaria y es un profármaco que se convierte en metabolito activo en el hígado. La eliminación, fundamentalmente por riñón, y acá yo les menciono los más conocidos. El más conocido de todos, que a lo mejor ustedes ya lo deben conocer, es el enalapril, pero fíjense, ramipril, perindopril, lisinopril, para mencionar la mayoría de los que se utilizan, y el mecanismo de acción al generar todo eso es disminuir en la resistencia vascular periférica, las presiones arteriales media, diastólica y sistólica, produce una disminución de la angiotensina 2, aumento de la bradiquinina, reducción de la endotelina e inhibición adrenérgica indirecta por el efecto que yo les mencionaba recién de la angiotensina 2. Y efectos adversos, fundamental, tos, edema angioneurótico, rash, digeusia. ¿Saben lo que es digeusia? Que es cambio en el sabor. Leucopenia, puede generar efecto teratogénico en la embarazada y riesgo de hipercalemia, es decir, aumento del potasio. Ahora, ¿por qué provocan tos? En realidad provocan tos, esto es lo que acabamos de ver, el angiotensinógeno, angiotensina 1, angiotensina 2, aldosterona, que es el sistema renina, y la enzima convertidora lo que hace es metabolizar la angiotensina 1 a 2 con el efecto hipertensivo. Pero también la enzima convertidora produce cambio de las bradiquininas a quininas inactivas. Si yo bloqueo esta enzima, voy a reducir los dos efectos. Uno, que me interesa para bajar la presión arterial, pero en muchos pacientes genera también esto. Y este aumento de la bradiquinina es lo que genera tos. Es una tos seca, como tos de perro, que va a hacer que el paciente se sienta muy incómodo. Y hoy, en épocas de COVID, toser permanentemente te miran más que raro. Entonces, en realidad, este es un efecto propio por el efecto del aumento de las bradiquininas y que se reduce si uno saca el medicamento. Cuando ustedes tengan un paciente con tos y es hipertenso, pregunten si toma inhibidor en la enzima convertidora porque es una de las causas. De todos modos,
hay que indagar otras, pero una de las causas muy fácil de resolver y el paciente, le diré, va a estar sumamente agradecido. Acá viene el otro punto, que seguimos sobre la cadena, bloqueamos la enzima convertidora, ahora bloqueemos el receptor de angiotensina. Es decir, la angiotensina 2 se va a unir a receptores que va a generar, fíjense, todo este efecto. El que más nos interesa es esto, aumento de la concentración intracelular de calcio y por ende vasoconstricción. Entonces, si yo bloqueo el receptor, voy a generar, ¿sí? Al bloquear el receptor, voy a generar una reducción de la concentración de calcio y por lo tanto vasodilatación. Estos son los más conocidos, los sartán, candesartán, irbesartán y valsartán. Estos lo tienen que haber escuchado, seguro el valsartán es el que más se está usando ahora, y tienen la característica que ocupan el lugar de la angiotensina 2 en el receptor AT1. Fíjense, es 10.000 veces más, con mayor afinidad que la angiotensina 2, y lo que produce es descenso de la resistencia periférica a dosis dependiente. Y mejora la disfunción del endotelio y los cambios crónicos. En uso clínico, les diré que es uno de los mejores medicamentos, no tiene tanta potencia, pero tiene efecto cardioprotector y nefroprotector, y tienen mejor perfil de seguridad y de efectos adversos que muchos de los otros medicamentos. Fíjense, puede usarse como monoterapia, se puede unir a bloqueantes cálcicos, es fácil indicación, tiene escasas contraindicaciones, estenosis renal bilateral y embarazo no se puede dar en embarazada, tiene protección contra la enfermedad cardiovascular y muerte, y por ejemplo el valsartán estuvo utilizado también para reducir la mortalidad en insuficiencia cardíaca, se puede combinar con otros, y generalmente fíjense en disfunción del ventrículo, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica y nefropatía diabética, es muy bueno. Los efectos adversos, estos no originan tos, pueden dar edema angioneurótico, pero muchos menos que los inhibidores de la enzima convertidora. No se pueden dar en la embarazada y tienen riesgo de hipercalemia, es decir, hiperpotasemia, si se combinan con diuréticos ahorradores de potasio, lo cual hay que tener en cuenta. Y dentro del grupo vamos a mencionar al isquirén, que yo les mencioné en la primera diapositiva, como el que va a bloquear la liberación de renina. Este medicamento llegó a utilizarse, pero después se sacó. Es sumamente caro, pero no con tanto efecto. Ahora, había una cosa, si yo bloqueo todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, en realidad estoy generando más problemas que, digamos así, que tratar es decir, en una sola combinación, usar un valsartán, un YECA o alisquirén, pero no utilizarlos combinados. Y un inhibidor no competitivo potente de la renina, como les digo, disminuye la actividad de la renina y por ende angiotensina 1, angiotensina 2, aumenta la natriuresis y aumenta la concentración en rebote de renina plasmática. Pero les diré que no es lo más conveniente. Y por último, para ver, vamos a hablar de prazosin, que es un bloqueante, digamos así, de los receptores alfa-1 en los vasos sanguíneos, y vamos a hablar después de nitroprusial. El prazosin, en realidad, estos tienen un efecto que estos fueron los primeros que utilizamos los cardiólogos para bajar la presión. Lo que hacían es bloquear el receptor alfa-1. El bloquear el receptor alfa-1 está bueno porque disminuye el efecto de la noradrenalina y a altas dosis bloqueaban el receptor alfa-2. Está bueno, sí. Es decir, inhibe el efecto de vasoconstricción inducida para la catecolamina, pero esto lo hacía a nivel periférico. Y dependía, lógicamente, de la actividad del sistema nervioso. Si estaba con valores muy elevados de noradrenalina, el efecto era mejor. Pero tenía un problema el prazosin. Y el prazosin generaba hipotensión postural. Porque recuerden que un efecto de protección es cuando uno se pone en pie, se libera, se produce una vasoconstricción de las venas y las arterias a nivel periférico y permite que uno no tenga una hipotensión. Bueno, los pacientes cuando usaban prazosin generaban esto. Pero como tiene acción sobre la hipertrofia benigna
prostática la usaban también los urólogos. En la evolución, el prazosin empezó a cambiarse para utilizarlo sobre la próstata y termina utilizándose hoy la tansulosina. Es decir, la prazosina evoluciona a tansulosina. La tansulosina es un excelente bloqueante de los receptores alfa-1 prostáticos, pero no tiene tanto efecto hipotensor. Por el otro lado, en esa evolución, el que más usamos hoy los cardiólogos para bajar la presión, si queremos usar un medicamento de este tipo, es la dosaxosina, que es uno de los últimos que tiene efecto vascular más que prostático. Es decir, los urólogos empezaron a utilizar el prazosin por este efecto benéfico sobre la próstata, pero después lo dejaron de usar por el tema de la reducción de la presión arterial. Entonces, evolucionó la prazosina, evolucionó a la terazosina, pero no la usamos nosotros para bajar la presión. Se utiliza para el efecto alfa-1 sobre la próstata. Ahora bien, en intermedio existe la dosaxosina como efecto favorable. Y el prazosin, como dice acá, disminuye la resistencia vascular y periférica y el retorno venoso por el efecto sobre el receptor alfa-1, disminuye la precarga con bloqueo selectivo, lo que genera taquicardia, tiene efectos favorables sobre los lípidos, se absorbe bien por vía oral, se metaboliza en el hígado, y el efecto adverso más importante es, como dice ahí, la hipotensión postural, ¿no? Es decir, si el paciente lo toma, puede caerse. ¿Qué ocurría? Con los pacientes prostáticos se levantan de noche a orinar, entonces cuando se levantaban hacían la hipotensión postural y el paciente tenía un síncope. Pero hoy el prazosin se plantea como droga patrón, pero la que más se utiliza es la dosaxosina. Profe, la última que nombró es Sí. derivada también del prazosin. Sí, es como, vieron, en realidad, mire, si yo hablo de los beta bloqueantes, el primero que se descubrió fue propanolol. Si yo hablo de bloqueantes cálcicos, los dihidropiridínicos, el primero que se descubrió fue nifedipina, y de ahí fueron apareciendo las otras drogas. De los inhibidores de la enzima convertidora, el primero que se descubrió se llamó captopril, después surgió enalapril y hoy uno de los últimos es lisinopril. Si yo hablo de, por ejemplo, para mencionarle, bloqueantes del receptor de angiotensina, el primero que se descubrió es losartán. Y hoy, por ejemplo, uno de los últimos que usamos es candesartán o valsartán. Pero siempre han tenido origen en una droga y después se han ido modificando para lograr efectos benéficos. El prazosin fue el primero que se utilizó con efecto alfa-1, pero ¿qué pasó? Acá es como yo les digo siempre, los urólogos les vino bien el prazosin por el efecto alfa, pero también les provocaba hipotensión. Entonces se desarrolló la molécula de modo de generar el efecto prostático, como la tansulosina, pero que es la que más utilizan los urólogos hoy para la hipertrofia prostática, pero sin dejar, es decir, dejando el efecto hipotensor, porque fueron modificando la molécula hasta obtener la tansulosina. Pero hoy la última, es decir, nosotros los cardiólogos utilizamos, sobre todo en los pacientes resistentes al tratamiento, dosaxosina, que es un intermedio. Y por último, vamos a hablar de vasodilatadores parentelares. Existen dos, fundamentalmente nitroglicerina, que la nitroglicerina es un dador de óxido nítrico, pero ese lo vamos a hablar más en cardiopatía isquémica. Y yo les voy a mencionar ahora, sobre todo, nitroprusiato, que es una droga excelente para bajar la presión arterial. La única condición que tiene, también este es donante de óxido nítrico. El óxido nítrico se llamó antiguamente factor relajante del endotelio, pero que es el óxido nítrico el que genera la vasodilatación. Y reduce con suma eficacia la presión arterial. Yo le diré que más o menos en 40 segundos a 2 o 3 minutos bajan la presión arterial seguro con este medicamento. Esto se usa por vía endovenosa en el marco de una terapia intensiva o una unidad coronaria. Se metaboliza rápido en el organismo, fíjense que tiene una vida media muy cortita, 1 a 2 minutos, y genera un efecto, es decir, si yo quiero dejar de darlo, lo corto a los 2 minutos, 3 minutos, 4, 5, 6 minutos, ya no tengo más efecto, y tiene una característica
que, fíjense, su acción comienza entre los 30 a 40 segundos y cuando se detiene la infusión, en menos de 10 minutos la presión vuelve a los valores previos a la administración. Esto sirve para las emergencias hipertensivas. Cuando yo tengo una emergencia hipertensiva, esto me sirve. Lo que hay que tener en cuenta es que se genera methemoglobinemia debido a oxidación por óxido nítrico, y lo que hay que tener en cuenta es que el nitroprusiato se inactiva por la luz solar. Entonces, si ustedes entran a una terapia intensiva, van a ver que los sachets y las guías de nitroprusiato están cubiertas, ya sea con cinta adhesiva para que no le dé la luz solar o con guías de color azul para que la luz no afecte la droga. Muy bien, más o menos la idea es esto para ver el tratamiento de la hipertensión y que ustedes manejen las principales drogas. Recuerden que de las drogas los más importantes están planteados por los inhibidores de la enzima convertidora, los bloqueantes cálcicos, los bloqueantes del receptor de angiotensina y, digamos, estos dadores de óxido nítrico y los de acción central. Vamos a hablar en un momento especial, sobre todo en insuficiencia cardíaca, también de los diuréticos que se utilizan para bajar la presión arterial, pero vamos a tratarlo dentro del tema de insuficiencia cardíaca, que ahí son más importantes. Muy bien. ¿Alguna pregunta?